Listo. Entonces estaba diciendo, la vez pasada estábamos viendo máximos y mínimos. Vimos entonces pues, máximos globales, máximos locales. Vimos la forma que nosotros acá habíamos visto que si nosotros teníamos entonces un punto crítico, si teníamos un máximo o un mínimo tenía que ser un punto crítico, ¿sí? Habíamos visto que si teníamos un punto crítico, con la prueba de la segunda derivada podíamos ver si era un máximo o mínimo, ¿sí? Vamos a mirar otro teorema que pues acá realmente vamos a utilizar pues bastante, digamos, cuando estemos mirando aplicaciones. Entonces acá, teorema. Entonces lo que sucede es que si tenemos f, una función, y aquí lo voy a poner así, definida desde un intervalo cerrado a b en los reales, ¿sí? Entonces aquí voy a poner continua. Entonces la función tiene máximo y mínimo. Es más, estos se van a encontrar en dos casos. Entonces, en el primer caso es que el máximo o el mínimo esté en un punto crítico, y el otro caso es que el máximo o el mínimo se encuentre en los extremos. Entonces, acá lo voy a escribir. Sí, les recuerdo acá, un punto crítico es un punto en el cual la derivada es cero. ¿Sí? De hecho acá, para hablar de derivada, la función más que continua, pongámosla derivable. ¿Listo? Por ejemplo, o más bien como otro ejemplo, si nosotros acá tenemos la función valor absoluto de x, pero por ejemplo acá la definimos precisamente entre menos 1 y 1. Si tenemos una valor absoluto definida, entonces acá lo voy a poner así, menos 1, 1. Noten que donde vamos a encontrar el máximo, entonces máximo, entonces está en los extremos. Me escribo esto en blanco más bien. Esa función, el máximo de la función se encuentra, o sea, acá lo voy a mencionar. Acá cuando hablo máximo y mínimo hacia secas, me refiero a máximos y mínimos globales, por si acaso.
Entonces, el máximo, y acá sí lo voy a poner explícitamente como global, ¿sí? Pues se encuentra en los extremos, que es en 1 y en -1, y el mínimo, noten que este se encuentra en 0. Noten que aquí la función no es ni extremo ni punto mínimo ni punto crítico, ¿sí? Pero pues note que el valor absoluto de x no es derivable en 0. Entonces, si nosotros tenemos una función que sea derivable, eso sí lo vamos a tener, siempre está en los extremos o en un punto crítico. ¿Listo? Aquí revisemos acá, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, revisemos la función es acá, x al cuadrado en -1, 2. Entonces, para esta función, obviamente acá con la gráfica ya podríamos decir dónde estarían los máximos y los mínimos, pero pues aquí revisamos. Entonces acá, por ejemplo, encontremos máximo y mínimo. Entonces, acá revisamos primero en los extremos. Entonces acá voy a poner a x y aquí voy a poner a f de x. Entonces, ¿cuáles son los extremos del dominio? Entonces acá -1 y 2, con lo cual la imagen en esos puntos es 1 y 4, 2, revisemos los puntos críticos. Entonces, para los puntos críticos acá tenemos que f' sería igual a 2x, ¿sí? Entonces sería 2x, que sería igual a 0, precisamente cuando x es igual a 0. Entonces acá revisamos igual como x, f de x, entonces acá sería 0, f de x sería 0, y aquí entonces comparamos. Sí, entonces revisamos todos esos puntos que encontramos. Entonces x, f de x, entonces teníamos por un lado 0, 0, -1, 1, 2, 4. Entonces acá tenemos los puntos críticos y por lo otro lado los puntos extremos. Entonces, comparando acá, nosotros simplemente evaluando la función en esos puntos, notamos que este es el mínimo. O sea, la función tiene un mínimo en 0 y el máximo en 4. Que pues acá con la gráfica nos podemos haber dado cuenta de eso sencillamente, ¿no? Noten entonces que aquí este va a ser siempre entonces el algoritmo. Entonces, se encuentran puntos críticos, se encuentran los puntos extremos, ¿sí? Y se comparan los puntos. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Esta es la partecita, pues, relativamente fácil, ¿sí? Entonces vamos a mirar de una vez. De hecho lo voy a poner acá, es como máximos, mínimos, y de hecho acá como máximo, min, max, min, y optimización.
Entonces iniciemos acá con optimización. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, pues listo, vamos a ver optimización. ¿Sí? Realmente es que hay esencialmente como cosas, como preguntas que nosotros vamos a querer encontrar la solución utilizando cálculo. El más básico, por decirlo así, ¿sí? Como el problema que uno siempre, casi que siempre uno va a tratar de pensar, pues que uno siempre va a pensar cuando uno piensa en cálculo, son los problemas en los cuales la solución va a ser encontrar o un máximo o un mínimo. Entonces voy a hacer un ejemplo y después les voy a dar estilo como una receta de cómo es que uno soluciona este tipo de ejercicios. Entonces demos acá un ejemplo, el ejemplo más sencillito, ¿sí? Entonces por ejemplo, aquí, bueno, acá usualmente con estos ejercicios de optimización uno se demora un poquito escribiéndolos, entonces triste paciencia. Entonces lo voy a escribir en palabras teoría usuales. De hecho, antes de escribirlo se los voy a contar relativamente rápido. Entonces por un momento, pues, cierren los ojos y vamos a tratar de imaginarnos como cada uno de ustedes en un problema muy real. Entonces imagínense que ustedes tienen un conejito, tienen una casa, tienen un patio, ¿sí? Ustedes pues pueden tener el conejito, lo tenían en una jaula y pues lo alimentaban siempre, pues estilo como le compraban lechuga. Pero entonces un día de estos ustedes deciden, no, yo quiero que el conejito tenga un espacio en el cual él pueda correr, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, le voy a hacer una cerquita al conejito en el patio. Y en el patio, pues ustedes dicen como, llegan, lo ven y dicen, bueno, me voy a ir estilo al home center, voy y me compro unas estacas, como 4 palitos de madera y una cerca. Entonces ustedes llegan, fueron al home center, se compraron 4 estacas de madera y cuando llegaron al home center solo tenía, digamos, como 4 metros lineales de cerca. Ustedes dicen como, bueno, no voy a perder la avenida, denme los 4 metros. Ustedes llegan a la casa, tienen sus 4 estacas, su cerca, y ustedes dicen, yo al conejito le quiero hacer una cerca lo más grande posible para que tenga la mayor cantidad de espacio posible para saltar y para comer. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo carajos voy a hacer la cerquita, no? Noten que ustedes tienen 4 estacas porque pues antes de ir al home center ustedes dijeron como, bueno, le voy a hacer como un rectángulo, ¿no? Pero pues ya están ahí en la casa y dicen como, bueno, pues le voy a hacer un rectángulo, pero ¿cómo se lo voy a hacer? ¿Sí? Ese problema ahí, la idea es que lo primero que vamos a hacer es pasarlo a algo a lo cual, pues, a algo que sea como, por decirlo así, como números, porque el problema es algo de áreas, entonces por algún lado van a salir números, ¿sí? Y la idea entonces es que teniendo, pues, cuando pasemos las cosas a números, nuestra esperanza es que nosotros obtengamos una función que podamos o maximizar o minimizar. He visto ahí, quedó la historia, me voy a poner a escribirla. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo típico siempre le ponen un nombre, estilo como Juan tiene un conejo al cual le quiere construir, el cual le quiere hacer un encerramiento. Creo que sí se escribe así, encerramiento, bueno, sí, así como una cerquita, sí. En su jardín, para que salte y coma pasto.
Juan quiere hacer una cerca cuadrada con 4 estacas y 4 metros de cerca. Entonces, para que el conejo tenga la mayor cantidad de pasto, no, así más bien, la pregunta usualmente la ponen como con algo real, como ¿cómo se debe construir? La cerca para que el conejo tenga la mayor cantidad de pasto posible. Para comer dentro de la cerca. Más bien así. Entonces, este tipo de cosas que yo les digo, como lo primero que uno hace es como tratar de meterse en el problema, ¿sí? Usualmente es porque cuando uno tiene un problema de esto, una de las cosas que es como más difícil es escoger ese problema entre comillas como real y pasarlo a algo con lo cual podamos trabajar, estilo funciones, estilo pues, a cálculo. La gran mayoría de cosas pues nosotros la traducimos en una función que toma un número y devuelve otro número. Entonces nosotros tenemos que tomar de alguna manera, coger este problema y entonces noten que aquí hay una palabra clave y es como mayor, ¿sí? Esta palabra mayor lo que nos está diciendo es maximizar, ¿sí? Y cuando uno le dice maximizar, lo primero que uno se pregunta es maximizar qué, ¿sí? Y entonces note que, por ejemplo, ustedes pueden pensar como, bueno, pasto, yo cómo voy a maximizar pasto, pero el pasto, por decirlo así, no es un número, ¿no? Si ustedes se podrían poner a contar como cuántos pastos ustedes van a meter o sea, cuántas hojitas de pasto ustedes tendrían en la encerradura, pero pues eso no es algo como manejable, ¿no? De hecho, eso es algo que uno diría que es discreto, ¿no? O sea, algo que uno solo tiene en números enteros. Entonces, aquí viene algo y es que usualmente uno siempre va a tratar de maximizar, y si uno tiene una cantidad que es algo discreto, que por ejemplo, después haremos ejercicios de estilo dinero, ¿sí? Entonces, si uno quisiera maximizar una cantidad que fuera dinero, pues noten que eso en teoría uno solo lo tendría en números discretos. Digamos, acá en Colombia siempre va a ser múltiplos de 100, ¿sí? La idea es que si uno tiene algo discreto, lo primero que uno hace es pasarlo a algo continuo, ¿sí? A algo que uno pueda tomar cualquier tipo de número, ¿sí? Cualquier número, y a partir de ese número obtener otro, ¿sí? Entonces acá, empecemos acá la primera parte. Entonces, es modelar, ¿cierto? En el sentido de hacer modelos matemáticos. Entonces, nosotros, otra vez, digamos, esta es la parte que yo les digo que de vez en cuando casi que tiende a hacerla más difícil, ¿sí? Porque cuando uno ya tiene el modelo matemático de su problema real, usualmente uno dice como, bueno, hay herramientas, tanto del cálculo como de herramientas computacionales que solucionan ese problema. Pero si es un problema supremamente difícil, ustedes saben
yo tengo que coger ese problema y, por decirlo así, traducírselo a una máquina. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos conejo, tenemos una cerca. Entonces, usualmente no piensa como en hacer un dibujo. Sí, no siempre es necesario, pero uno tiene acá esto, ¿no? Entonces, estilo, aquí uno tiene como, no sé, como acá voy a hacer los dibujos de estilo como si tuviéramos 3 años, pero pues, como para que no lo imaginemos. Como, hay una casita, por aquí hay un árbol, ¿sí? Y por acá el pedazo importante es el hecho que tenemos, por decirlo así, una cerca que vamos a hacer con 4 palitos. ¿Sí? Como algo así. Ponerme a hacer dibujitos de estos, pues obviamente, o sea, lo hago esa primera vez, obviamente después no lo volveré a hacer, ¿no? La idea es que uno lo trata de visualizar en la mente y uno trata de pensar, bueno, ¿qué son las cosas como reales que necesito? ¿Cómo voy a simplificar este problema real? Entonces, por ejemplo, acá, una de las mejores maneras es como visualizar como, por ejemplo, acá lo que llaman como vista de águila. ¿Sí? Entonces, en la vista de águila, no sé, pues, por ejemplo, acá está como la casita, ¿sí? Como el árbol, ¿sí? Y por acá está la cerca. Desde arriba, por ejemplo, la cerca pues se ve como 4 puntos donde están las estacas y líneas que las conectan, que son pues la cerca, ¿no? Esta versión, este dibujo de acá, pues la idea es que uno trate de imaginar la cosa como real. O sea, primero pues trata de simplificarlo y uno trata de simplificarlo lo más posible, ¿no? Entonces noten que, por ejemplo, en el problema, pues, por ejemplo, yo estoy asumiendo que el jardín es lo suficientemente grande como, o sea, a menos de que a uno le digan algo, uno, por ejemplo, va a asumir, el jardín es lo suficientemente grande como para que el hecho de que haya una casa y un árbol no importe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, digo, como la casa, el árbol, no importa. Entonces, pues, ¿con qué me quedo del dibujo? Pues, noten que desde este dibujo, pues, que era lo que realmente tenía, como 4 puntos, 4 rectas. Que les digo, usualmente, o sea, lo que vamos a hacer usualmente, de hecho, es saltarnos hasta acá, ¿no? Pero pues de vez en cuando sí les digo, es relativamente bueno que igual se lo traten de imaginar como muy realmente, ¿no? Porque, digamos, acá este ejemplo es sencillito, pero cuando lleguemos a ejemplos más complicados, hay veces que ustedes tratan de llegar y decir como, este es el tipo de modelo que voy a hacer, y pues hay veces que se empiezan a enredar como ustedes mismos, ¿no? Porque están cogiendo como los números que no deberían ser, ¿sí? Acá, ya cuando tenemos como la imagen en nuestra cabeza simplificada, la idea es que cuando nosotros ya estamos satisfechos con la simplificación que hicimos, es que vamos a empezar a dar números / variables, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes, por ejemplo, podrían hacer es pensar cuáles son las distintas posibilidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen en la cerca, tienen
pues noten que ya redujimos el problema, que ya esencialmente casi que ni nos importa el hecho de que pues era una cerca, esencialmente nos estamos quedando con un rectángulo, ¿sí? Pero entonces yo les pregunto, ¿ustedes pueden tener cualquier rectángulo? Entonces lo primero que voy a hacer es exagerar. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tener acá un rectángulo que fuera de 1 kilómetro, aquí pues sería como 1 kilómetro acá, 1 kilómetro acá, 2 kilómetros arriba y 2 kilómetros abajo. No, ustedes ya acá es cuando uno se vuelve el problema real. Ustedes ¿cómo iban a construir esa cerca? Pues ustedes saben comprar o sea, ustedes fueron a Home Center, se compraron como como la cerca, que fuera estilo como un alambre de púas o lo que fuera, pues para un conejito no es necesario el alambre de púas, ¿no? Pero pues lo que sea, ¿sí? estilo como una polisombra, ¿sí? Ustedes saben qué es lo que, por decirlo así, tienen en el carro. Ustedes tienen 4 metros lineales en el carro de polisombra, entonces con 4 metros lineales de polisombra ni a palo vamos a hacer una cerca de 1 kilómetro por 2 kilómetros, ¿sí? Entonces este de acá, noten que cuando uno les digo cuáles son las distintas posibilidades, muchas veces también está la pregunta la nueva, que es cuáles son las posibilidades imposibles, como las cosas que son imposibles, ¿qué serían? Esto de acá no puede suceder porque tenemos 4 metros de cerca. Entonces, por ejemplo acá, esto de acá es imposible. Listo, ya sabemos que ese de ahí es imposible, ¿sí? Aquí, por ejemplo, uno también puede pensar, ¿será que me voy a ir al otro extremo? Recuerden que ustedes tienen como un problema real al frente, y es que ustedes quieren construirle pues la cerca al conejito, ¿sí? ¿Será que si ustedes quieren construirle la cerca al conejito, será que ustedes van a hacer una cerca de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, pues los lados que sean todos 1 centímetro? La respuesta es tampoco, ¿no? O sea, acá primero pues no cabe el conejito, pero noten que ustedes el problema, o sea, realmente lo que hace que esto de acá no sea una buena solución es el hecho de que ustedes en la cabeza tienen un objetivo, que es maximizar la cantidad del pasto que va a tener el conejito. Obviamente la solución a su problema no va a ser una cerca de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Entonces noten que, por ejemplo, y aquí pues viene la cosa, si ustedes hubieran ido al Home Center y en vez de haber comprado 4 metros de cerca, hubieran comprado 4 centímetros de cerca, pues eso de ahí sí sería como algo real, ¿no? Pero noten que ustedes en la cabeza, cuando estilo fueron al Home Center a comprar la cerca, ustedes sabían que con 4 centímetros de cerca eso no iba a ser suficiente. Si ustedes hubieran llegado al Home Center y allá les hubieran dicho como, no, tenemos 4 centímetros de cerca, ustedes hubieran dicho como, no, eso no me sirve para hacerle la cerca al conejito, ¿sí? O sea, ustedes en la cabeza, ustedes ya tienen como cierta inocionalidad, como este tipo de solución no podría ser una solución. Y ustedes incluso cuando compraron, por decirlo así, cuando compraron la cerca, ya sabían que algo de ese estilo no podía ser una solución. Entonces noten que aquí, de manera, por decirlo así, como intuitiva, aquí uno tiene como una condición, y es que ustedes cuando compraron la cerca, listo, compraron 4 metros, ¿cómo es que debería ser la solución? Pues, por ejemplo, notemos que, por ejemplo, algo que sí sería un poquito más razonable es, por ejemplo, uno de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Y acá, simplemente por intuición, ¿será que esta será nuestra solución? No. Y aquí hay algo como por decirlo así, como importante, y es que simplemente por intuición, estos no van a ser la solución, porque noten que nosotros tenemos más cerca, por decirlo así, en el baúl del carro, ¿sí? Noten que con estas de acá, la intuición a uno le dice que no, pero pues
ya cuando nos ponemos a hacer la cuenta, aquí 30 más 30, bueno, acá me comí el cero, esperen, como 30 centímetros. ¿Sí? En este de acá, por ejemplo, se utilizaron 120 centímetros de cerca. Entonces en este de acá se usó 1.2 metros de cerca. ¿Sí? Noten que aunque ese de ahí es una solución, pues en ese, por ejemplo, sí cabe el conejito. Nosotros sabemos que esa no va a ser nuestra solución, pues porque nosotros compramos pues 4 metros de cerca. Y si queremos maximizar la cantidad de pasto que va a tener el conejito, pues simplemente como intuitivamente sabemos que necesitamos gastar toda la cerca disponible. Entonces acá lo voy a poner, no son solución, ¿sí? Porque, y aquí la respuesta es sencilla, y es que sobra cerca. ¿Sí? Listo. Entonces, es como muchas veces lo que yo les digo, como traten de, y por eso les digo como que uno se trata de meter en el problema real. Aquí uno tiene soluciones que funcionan, soluciones que no. ¿Sí? Entonces, ya miramos un par de soluciones que no. Entonces, ahora sí vamos a mirar pues soluciones que sí podrían ser razonables. Por ejemplo, acá una cerca de 1 metro por 1 metro, entonces 1 metro en todos los lados. Esto de acá, al menos simplemente como intuitivamente, tiene pinta de poder ser una solución. ¿Sí? Por ejemplo, acá podríamos tener esta otra cerca. Por ejemplo, acá podríamos tener una cerca que sea de, aquí podríamos poner 0.5 metros, o sea, medio metro a un lado, medio metro al otro y 1.5 en los otros. ¿Sí? Noten que acá, listo. Acá, por ejemplo, y aquí viene una, y es que, por ejemplo, acá podríamos hacer algo así, supremamente largo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que aquí esto fuera 1 centímetro, 1 centímetro, y aquí, por ejemplo, si fuera 1 centímetro y 1 centímetro, aquí sería 1.99 metros y 1.99 metros. Este de acá es como complicado, como que intuitivamente uno sabe que esta no debería, pues que en el problema real para el conejito como que algo de este estilo no debería funcionar. Pero aquí pues viene un detalle, y es que pues matemáticamente de pronto podría ser como complicado quitar esto, ¿sí? Entonces, este por ejemplo es el tipo de solución que uno dice como, uno la deja, pero si el resultado termina a ser algo de este estilo, como que uno dice como que debería haberlo planteado de manera distinta, ¿sí? Entonces, usualmente este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, este de acá, de hecho, pues lo voy a poner así como un chulo, pero como tachado, como que sí, como que no. Y aquí como lo voy a presionar como usualmente se permite en las cuentas, ¿sí? Pero se reevalúa si es la solución. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí ya tenemos como la pregunta de cuáles son las distintas posibilidades, ¿no? Entonces acá, más bien, voy a dejarlo simplemente acá como esto. Así como
este paso de cuáles son las distintas posibilidades, así como un paso como de distintas posibilidades. Y vamos a mirar entonces otro paso que sea dar variables. Slash, entonces, espérense, primero voy a poner esto acá más chiquito. Dar variables slash diferenciar las posibilidades, las posibles soluciones con números. Entonces, noten que, por ejemplo, la solución, estas dos, vamos a tomar las dos soluciones que dimos, por ejemplo. Es lo mismo, como voy a volver a tomar estas dos, ¿sí? Y aquí lo importante es que las dos soluciones claramente no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si uno tuviera esta solución, si nosotros la paráramos de cabeza, pues es casi que equivalente a si la tuviéramos acostada, ¿sí? ¿Sí? Pues uno diría, bueno, ese par de soluciones de pronto podrían ser iguales, ¿sí? Pero ciertamente estas dos son intrínsecamente distintas a la primera, ¿sí? La cosa es cómo podemos decir que son distintas. Entonces la idea es que noten que, por ejemplo, acá nosotros casi que sin pensarlo dimos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, noten que, por ejemplo, acá está apareciendo como acá un 1, acá está apareciendo un 1.5, 0.5, ¿sí? La idea es que nosotros podamos dar una solución general, ¿sí? Entonces, noten que aquí una solución general, pues, ¿de qué forma va a tener? Aquí va a ser un rectángulo, que entonces, pues, utilizando como nuestra intuición de rectángulos, pues aquí tenemos base y una altura. Entonces acá tendríamos dos lados que serían la base, dos bases que serían la altura. Noten que entonces, dos lados que serían base, dos lados que serían la altura. Noten que aquí tenemos entonces dos números. Entonces acá. Y esto es supremamente muy importante, como dos números slash variables que aquí estamos llamando H y B. ¿Sí? Noten que esos dos números diferencian, ¿será que esos dos números diferencian las dos posibilidades que dimos? Noten que sí, ¿sí? De hecho, incluso diferencian la segunda y la tercera posibilidad, ¿no? Porque pues, en una posibilidad la altura es 0.5 y la base es 1.5, y en la otra posibilidad cambian, ¿sí? Entonces noten que incluso esas soluciones que pues parecen que como que de pronto sí podrían ser lo mismo, incluso esas las diferencian. Pero acá lo más importante es que las soluciones que obviamente deberían ser distintas, que es por ejemplo la primera y la segunda, sí están bien diferentes, o sea, están completamente separadas, como uno puede decir cuál es una y cuál es la otra simplemente dando esos dos números. Y listo. Con esto de acá, aquí viene la cosa, ¿sí? Esencialmente uno va a querer, y de hecho de aquí lo voy a partir en dos, ¿sí? ¿Sí? Lo primero es que, como ya tenemos números, por una parte nosotros vamos a querer, más bien dar una función a maximizar
a maximizar o minimizar en nuestras variables. Y por el otro lado, y aquí pues ya es, realmente esto no es su problema, sino es un problema solamente de este curso, y es que nosotros y acá tenemos, pues no tienen este ejercicio, tenemos dos variables, y es que pues, el problema es que en diferencial no sabemos lidiar con dos variables, ¿sí? Si les toca ver multivariado, pues allá uno aprende a lidiar con varias variables al tiempo, pero pues acá, sobre todo, pues hay varias carreras en las que eso es mucho complica. Entonces acá, simplemente acá, y es como problema, y es simplemente de cálculo diferencial. Más bien, cálculo diferencial. Hay veces que pues, lo dicen así como en una variable. ¿Sí? Es que si uno quiere pues, trabajar con cosas de una sola variable, lo más seguro es que si tenemos varias variables, lo que queremos dar es una relación entre las variables. O más bien así como ¿listo? Entonces vamos a lidiar primero con la cosa que queremos maximizar o minimizar. Entonces noten que el problema pedía maximizar el pasto. Pasto es algo como que uno dice como complicado de que, digamos, decir cuánto pasto hay en ese encerramiento, lo que les decía, estilo como pensar como hoja por hoja, que eso es complicado. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que hacer, es como abstraer, coger algo con lo cual uno de pronto uno dice como que esto está difícil de lidiar y tratemos de lidiar con algo que sea un poquito más sencillo. Entonces, aquí la cosa es que maximizar pasto, ¿sí? Va a ser lo mismo, ¿sí? como igual a maximizar el área, y lo voy a poner así como el área del rectángulo. Entonces noten que aquí lo que vamos a dar es una función. Entonces lo voy a poner así como a, ¿sí? Y aquí lo voy a poner a en qué variables estaría. Entonces tendríamos a, entonces nuestras variables b y h, que sea nuestra función, más bien así como el área en función de b y h. Noten que pues acá pues estoy diciendo el base de un rectángulo, pues esto es facilísimo, ¿no? Como esto, todo el mundo pues acá esperaría, todo el mundo sabría cómo se saca el área de un rectángulo, pues base por altura. Salió. Ya tenemos entonces la función a maximizar o a minimizar. La cosa entonces es que nos toca, ahora, pues noten que es una función en dos variables, ¿no? En la base y en la altura. Si nosotros hubiéramos sido de buenas, listo. La función sale en solo una de las variables, de pronto nosotros imaginábamos que necesitábamos la otra variable, pero pues no era así. Sí, eso podría suceder, pero en la gran mayoría de casos, pues realmente uno tiene dos variables y las dos variables aparecen. Lo que les digo, si estuviéramos en cálculo en varias variables, pues esto no importaría, ya seguiríamos al siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá dicen, bueno, deberíamos mirar el perímetro, ¿sí? Aquí pues viene la cosa, no, de pronto, usted se me adelantó porque pues el perímetro lo que sucede es que vamos a revisarlo acá, sí, pero al otro lado. Pero pues hay veces que, se los menciono, hay veces que ustedes, por ejemplo, toman una nueva variable. Entonces, por ejemplo, ustedes, podrían decir como P igual al perímetro. ¿Sí?
Ustedes podrían haber tomado una nueva variable, y esto era, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, que, por ejemplo, esa tercera variable, si ustedes la hubieran tomado como una tercera variable, noten que esa tercera variable no apareció en el área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo que uno tendría es que realmente eso no es, por decirlo así, una nueva variable. ¿Sí? Acá pues era lo que estaba comentando, más que una nueva variable, el perímetro viene a este lado. ¿Sí? Esencialmente porque el perímetro es equivalente, ¿sí? Como a la cantidad de cerca que se utilizó. ¿Sí? Note que, digamos, ese es como también lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, acá y aquí, por ejemplo, es algo que uno dice como, bueno, ¿será que el perímetro como variable, será que me podría servir como, o sea, el perímetro sería que me podría servir como una variable, sería que me ayudaría a diferenciar alguna de las dos posibilidades? La respuesta es que noten que no, noten que el perímetro para esta primera posibilidad, ¿cuánto es? Es 4 metros. El perímetro para la segunda posibilidad, 4 metros. El perímetro para la tercera, 4 metros. Noten que el perímetro, más que una variable, es una restricción. Entonces acá como otro. ¿Sí? Noten que aquí, pues, ¿cuál es la restricción? Que pues, 4 metros debería ser igual al perímetro. Y pues acá es como la cosa, ¿no? El perímetro técnicamente nosotros lo podríamos haber utilizado como una variable extra. Pero noten que siempre en la cabeza no tiene. Una variable es algo que me sirve para diferenciar dos de las posibles opciones. ¿Sí? Entonces, pues, el perímetro no está sirviendo para eso. Entonces, realmente uno quiere coger las variables que uno dio al principio y escribir todas las restricciones en términos de esas variables. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestra solución general. ¿Cuánto sería el perímetro? Pues, noten que el perímetro es la suma de los largos de los lados. Noten que entonces quedaría 2 veces h más 2 veces b. ¿Sí? Es acá el perímetro es 2h más 2b. Lo último que uno hace en la parte de modelación es que uno llega y reúne estas dos cosas. Y aquí la idea es escribir acá, así como escribir la función en una variable y dar el dominio. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos que el área, pues, por ejemplo, acá a partir de nuestra restricción, nosotros pues tenemos que 4 es igual a 2h más 2b. Entonces, por ejemplo, si 4 es igual a 2h más 2b, entonces, por ejemplo, 2 es igual a h más b. Y, por ejemplo, puedo decir que h es igual a 2 menos b. Por lo tanto, el área que era base por altura termina siendo b por... entonces, b por 2 menos b. Entonces, acá la pregunta es el dominio. ¿Sí? Noten que, por ejemplo, tomar
B igual a, por ejemplo, revisemos como nuestros casos, o por decirlo así como hipotéticos, por ejemplo acá, este de acá. Este de acá era un rectángulo con base 2 kilómetros. Entonces será que nosotros podemos, pues como estamos utilizando acá todo en metros, por ejemplo acá, este 4 de acá, pues, noten que ya estamos, pues, usualmente ya estamos fijando como unas unidades. Entonces acá, por ejemplo, ¿será que yo puedo tomar AB igual a 2 kilómetros? ¿Sí? Área no sé qué igual a H por 2 más menos porque es por 2 por. O sea, aquí el área es B por H, ¿no? Acá, a partir de nuestra restricción, encontramos que H es 2 menos B. Entonces acá queda B por H. ¿Sí? Entonces noten que, por ejemplo, hay cosas que B, obviamente este de acá no debería pertenecer al dominio, ¿no? Noten que aquí lo voy a escribir acá como A y aquí lo voy a enfatizar A como una función. Noten que aquí el área es solamente función de la base. Noten que aquí ya es una función de una sola variable. Entonces acá B igual a 2000, pues ese no va a funcionar como, ese no puede estar en el dominio de nuestra función. ¿Sí? Esto pues lo estoy diciendo pues muy matemáticamente, pero realmente lo que esto significa es que B igual a 2000, como que la base sea igual a 2000 metros, no es una solución válida. Entonces, como B igual a 2000 no es una solución válida, pues la pregunta es, ¿cuáles serían nuestras posibles soluciones válidas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí viene una de las cosas que tienen sentido, por ejemplo, matemáticamente, pero no tienen sentido, por ejemplo, por decirlo así, en la vida real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, B igual a menos 1. ¿Será que una base de menos 1 metro tendrá sentido? La respuesta es que no, ¿no? O sea, hay veces que uno puede lidiar con distancias negativas, por ejemplo, cuando uno está en física, uno tiene como un punto de referencia y uno dice como, bueno, hacia la derecha yo mido distancias positivas, hacia la izquierda yo mido distancias negativas, ¿no? Bueno, para ustedes, izquierda, derecha, ¿no? Hay casos en los cuales sí tiene sentido trabajar con distancias negativas, pero por ejemplo, en este caso uno dice, bueno, efectivamente sería algo útil utilizar como distancias negativas, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces acá, como que, aquí uno diría como, usar distancias negativas, no es útil. Acá pues aclarando en este caso. Si digamos, si ustedes estuvieran pensando en estilo como en la carrera de 2 carros, pues de pronto ahí en ese caso como físico, pues de pronto utilizar distancias negativas podría ser válido. Pero en este caso, o sea, ustedes tienen estilo como, ustedes son como, pues obviamente pues hacer una cerca es algo que uno no necesita un equipo, pero imagínense en estilo, ustedes son como el ingeniero encargado de construir la cerca para el conejito. Y pum, el ingeniero contrató un equipo de obreros y el ingeniero tiene que decirles cómo es que se va a construir la cerca. ¿Creen que el ingeniero va a llegarle a decir como haga que el lado de esa cerca sea menos 1 metro? Pues, no. Veces que tendría sentido, pero pues, en este caso, no. Ya con esto, entonces uno se pone a pensar, ¿desde dónde hasta dónde uno podría tener soluciones válidas?
Por ejemplo, acá les voy a dar una solución que de pronto podría ser válida. B igual a 3. Entonces noten que pues, esta primera solución, no. La segunda, tampoco. La tercera, porque inmediatamente como que uno no hay nada que le diga, o sea, inmediatamente como que uno diga, sí, no, eso obviamente no puede suceder, en este caso no es tanto, pero como que igual uno sí se rasca la cabeza como, ¿será? Y entonces acá, noten que hay un problema y es que, por ejemplo, si ustedes tienen que B es igual a 3, pues H ¿cuánto debería ser? H arriba habíamos calculado que era 2 menos B igual a menos 1. Entonces noten que por la misma razón del anterior, esto no es una solución válida, pero no es de manera inmediata una solución inválida, ¿no? O sea, esto, por decirlo así, haciendo cuentas, no es solución válida. Entonces uno tiene que pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, acá decir B igual a 0, acá resulta que volvemos a este problema de acá. Decir que yo voy a hacer una cerca de tal manera que dos de los lados sean 0, suena que no debería funcionar. ¿Sí? Esa no debería ser la solución, o sea, no es como que sea nada. O sea, nosotros estamos seguros que eso no podría ser la solución. Pero este es el tipo de casos que sí, usualmente se permite, pues, cuando uno está haciendo las cuentas, pero que si uno llega y hizo todas las cuentas y salió que la solución del área máxima es cuando la base es 0, uno dice, no, aquí algo falló, uno reevalúa las cosas. ¿Sí? Este de acá, entonces este de acá, lo mismo como este se deja, parte, permite, por decirlo así, matemáticamente, pero no puede ser la solución. Entonces con esto, pues ya les he dado varios ejemplos y aquí ya es, o sea, usualmente uno no se pone a hacer tanto como caso por caso, esto es como mientras que uno lo aprende, por decirlo así. Entonces acá la pregunta es como intuitivamente, ¿cuál creerían que debería ser el dominio de esa función A en términos de la base? Noten que por ejemplo acá estamos permitiendo la solución 0. Noten que acá esto es algo continuo, por ejemplo, pues yo permití 0 o pues debería permitir como 0.01, ¿no? Como 1 centímetro. Ese de ahí como que si fuera la solución, como que otra vez lo mismo. O sea, 0.1 centímetro no debería ser la solución. Y si sale que la solución es esa, uno reevalúa. Pero pues uno trabaja como con los dedos cruzados que eso no vaya a ser la solución. Entonces, todo ese tipo de cosas uno las permite. Bueno, uno ya llegó a 30 centímetros. 30 centímetros es razonable. Uno llega a una base de 1 metro, la que dijimos bien. Una base de 1,5 metros. Sigue siendo razonable, era este de acá. ¿Sí? Pero por ejemplo, si la base fuera 1,99 metros, si la base fuera eso, la altura sería 1 centímetro y otra vez como que uno entra a una región de, como que si esa fuera la solución, uno lo reevalúa, pero mientras tanto lo permitimos. Entonces lo permitimos por ahora, pero donde nos demos cuenta que esa fue la solución, nos devolvemos. ¿Hasta dónde vamos a permitir? Que, pues permitimos que la base sea 0, pues permitamos que la altura sea 0. Si la altura es 0, pues habíamos dicho h igual a 2 menos b. ¿Sí? Si la altura es 0, pues noten que la base debería ser 2, ¿no?
Entonces hasta ese caso vamos a permitir, hasta 2. Más allá, ya ahora sí ya no tendría sentido. Sí, o sea, si con 1.99 estábamos ahí rascándonos la cabeza, con 2.1 ya ahora sí no. ¿Listo? Y entonces acá viene la segunda parte, que sería resolver el problema de máximos y mínimos. Noten que entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, usualmente uno lo escribe así, como el problema es maximizar la función b por 2 menos b. Acá de hecho pues lo voy a escribir así como 2b menos b al cuadrado con b entre 0 y 2. Y aquí es cuando uno, muchas veces acá es cuando uno ya respira, porque esto de acá es lo que sabemos hacer. Por ejemplo, acá si ustedes se sienten como confundidos porque nuestra variable es b, el nombre de la variable es lo de menos. Por ejemplo, acá podríamos hablar de maximizar 2x menos x al cuadrado con x que está entre 0 y 2. O sea, pueden cambiar el nombre de la variable sin ningún problema. Usualmente uno la deja, porque usualmente uno quiere seguir pensando en el objeto real, ¿no? Como en la base de la cerca. ¿Sí? Entonces, acá esto es opcional, pero usualmente uno no lo hace. Y aquí entonces, con esto de acá, queremos encontrar el máximo de una función que tiene como dominio un intervalo. Noten que esto es, ¿sí? Noten que de aquí arribita la función que queríamos maximizar, usualmente uno quiere, y aquí viene un poquito como, les voy a decir, por ejemplo, ¿por qué hice ese cambio? ¿Sí? Acá yo hice b igual esta función, noten que pues b por 2 menos b es lo mismo que 2b menos b al cuadrado. Sí, o sea, acá obviamente esto, lo que les digo, pues sí es algo que es verdadero, pero un poco más profundo que esto es el hecho que yo ya sé que más adelante estamos en cálculo diferencial, lo más seguro es que vamos a tener que derivar. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué prefieren derivar? ¿B por 2 menos b o 2b menos b al cuadrado? Entonces, noten que realmente es lo mismo, ¿no? Son la misma función. Realmente no debería ser como no debería haber una diferencia, pero pues uno va pensando hacia adelante. Yo siempre quiero derivar, yo siempre voy a tratar de escribir las cosas de tal manera que sea más fácil derivar. ¿Sí? Entonces, por eso hice el cambio. Realmente, el hecho de que yo esté haciendo ese cambio es que uno va pensando como hacia adelante, como en algún momento voy a derivar, simplifiquémonos la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a maximizar 2b menos b al cuadrado con b entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces acá es cuando nos devolvemos acá al teoremita del inicio de la clase. ¿Sí? ¿Cómo es que encontramos el máximo de una función definida en un intervalo? ¿Sí? Es que fue lo que dijimos. Pues hay dos opciones. Primera opción, que esté en uno de los extremos. Segunda opción, que esté en un punto crítico. ¿Sí? Noten que cuando entonces acá como teorema del inicio de la clase. ¿Sí? El máximo debe estar en 1 puntos extremos. Bueno, voy a poner así como puntos extremos o 2 puntos críticos. Entonces revisemos primero el 2 puntos críticos.
Entonces nosotros tenemos acá 2b menos b al cuadrado. ¿Qué significa tener un punto crítico? Que la derivada sea 0. Entonces acá, así como ya se había hecho como el foreshadowing, que teníamos que derivar. Pues para encontrar puntos críticos, ¿qué se hace? Derivamos. Entonces la derivada de 2b menos b al cuadrado, esto es 2 menos 2b. Queremos que esto sea igual a 0. Por lo tanto, queremos que 2 sea igual a 2b, que es lo mismo que decir que b sea igual a 1. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos? 1, y sería b igual a 1. ¿Sí? Pues, noten que acá, ya, listo, puntos críticos, nada más. Entonces revisamos ahora el primero, los puntos extremos. Y aquí es cuando uno, por ejemplo, acá es lo que yo les decía, ¿cuáles fueron los extremos donde dijimos hasta aquí, en serio, ya no más? Pues noten que fueron 0 y 2. Acá viene un detalle que es usualmente la razón por la cual uno permite ese tipo de soluciones, y es porque usualmente nosotros queremos pensar la función. Pues, noten que aquí, o sea, ¿cuál era el siguiente paso, no? Más bien, antes de explicar esto, el siguiente paso cuando nosotros ya teníamos los puntos críticos y los puntos extremos era comparar, ¿no? Entonces recuerden acá, yo se los resalté un montón y se los voy a volver a resaltar. El punto clave para encontrar máximos y mínimos es que uno encuentra puntos extremos, puntos críticos y compara los valores en esos puntos. Entonces acá, comparar. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a tomar B, las posibles bases donde posiblemente esté el máximo, y con esto vamos a calcular el área. Entonces, por ejemplo, aquí pues otra vez ponemos el área es y aquí como vamos a calcularlo, por ejemplo, me devuelvo un poquito. ¿Con cuál de las dos fórmulas creen que es más fácil calcular el área? ¿Con la multiplicación o con el polinomio? Porque es más fácil como que con la multiplicación, ¿no? Entonces noten que la misma función uno la ve de maneras distintas dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces acá abajito la voy a escribir el área como b por 2 menos b. Entonces acá vamos a poner cuáles eran los puntos posibles para la base. Entonces acá teníamos 0 y 2 como nuestros puntos extremos, y tenemos a 1 como punto crítico. Cuando la base es 0, ¿cuánto es que va a ser la altura? Pues base por 2 menos la base, entonces pues da 0. Cuando el b es 2, pues noten que sería 2 por 0, entonces queda 0. Y cuando la base es 1, noten que sería 1 por 2 menos 1, que es 1 por 1, es decir, 1. Y noten que aquí es donde utilizamos el teorema. ¿Dónde es que vamos a encontrar el máximo y el mínimo? Pues noten que aquí el mínimo está en estos, y el máximo está en este. Noten que aquí el mínimo, entonces en este caso, en este problema, el mínimo no importa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de que hayamos tomado los puntos extremos como en 0 y en 2, pues, o sea, sí, no, o sea, si hubiéramos estado buscando el mínimo, acá es cuando uno empezaría a preocuparse, ¿no? Porque la solución estaría siendo uno de esos casos que nosotros permitimos como para que matemáticamente fuera más fácil. Entonces, noten que realmente acá no hubo problema en tomar eso. Y acá, ¿cuál fue la solución que encontramos?
pues que la base fuera 1. Y si acá nos devolvemos, noten que esa era una de las soluciones que nosotros decíamos, esa es aceptable. Que la base sea 1 y que la altura sea 1, bien, esa es una solución aceptable, matemáticamente nos dio esa solución, estamos felices. Pero acá me quiero devolver un poquito a estas soluciones que como que permitimos, pero que permitimos como a la mala, ¿sí? Noten que, por ejemplo, nosotros nos podríamos haber puesto a haber hecho algo un poquito más realistas. Por ejemplo, podríamos haber dicho como no, por poquito la base tiene que ser 10 centímetros y la altura 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Que cuando nosotros hubiéramos hecho la función, el dominio ya no hubiera sido 0,2, sino que hubiera sido 0,1 hasta 1,9. ¿Sí? Si hubiéramos hecho esto, ¿qué es lo que hubiera cambiado? Pues que aquí en los puntos extremos ya no sería 0 y 2, sino que sería 0,1 y 1,9. Pero entonces, para comparar, nos hubiera tocado llegar y hacer 0,1, acá nos hubiera tocado hacer 0,1 por 2 menos 0,1, entonces acá quedaría 1,9. ¿Sí? Si nosotros acá hubiéramos, entonces lo pongo acá abajito como si hubiéramos hecho como acá como unos puntos extremos, entre comillas, realistas, como reales, más bien, de hecho, ese reales también, como entre comillas, ¿sí? Como a ver, si nos hubiéramos puesto a decir como no voy a permitir una cerca de menos de 10 centímetros de base o de menos de 10 centímetros de altura, pues acá hubiéramos encontrado 0,1 y la solución hubiera sido acá, habíamos dicho 0,1 por 1,9, que entonces quedaría 0,19, igual con el de abajo, ¿sí? Igual tampoco hubieran sido, por decirlo así, pues la solución, ¿sí? O sea, uno puede pensar, es como yo podría haber modificado estos extremos y podría haber sacado de pronto algo un poquito más realista, ¿sí? Pero en la gran mayoría de casos no es necesario, ¿sí? O sea, en la gran mayoría de casos, por ejemplo, noten que b igual a 2, b igual a 0 o b igual a 2 es más que suficiente, ¿sí? Entonces con b igual a 0 o b igual a 2, pues el mínimo pues estaba dando, o sea, estábamos obteniendo mínimos, no estábamos ni cerca de obtener el máximo. Entonces como que no es malo, ¿sí? Como que no perdimos nada en, por ejemplo, permitir ese tipo de soluciones que uno sabe que no deberían haber sido, pero pues realmente no hubo un problema en haber aceptado eso, ¿sí? Entonces noten que acá pues, no hay ningún problema con tomar esos puntos extremos y pues ya con esto ya tenemos la solución, que es el cuadrado de 1 metro por 1 metro. Entonces ya tenemos la solución. Noten que esto es lo que, entonces, por decirlo así, otra vez como si fuera el ingeniero y tuviera su equipo de horas, el ingeniero llega y dice 1 metro por 1 metro cuadrado, salió. ¿Listo ustedes? Esa sería nuestra solución. ¿Sí? Con el ejemplo que puso de 10 y 19, ¿cómo iba a caer el punto crítico? Note que el punto crítico no depende de sus extremos, ¿sí? O sea, usted tiene una función, la función es derivable. El hecho de que usted esté considerando la función solo desde un número hasta otro, pues no le afecta que la derivada en ciertos puntos sea cero. La pregunta es buena porque hay un caso que sí va a suceder de vez en cuando, y es que de vez en cuando nosotros vamos a obtener un punto crítico en algún lugar que sea una solución no aceptable. Entonces, por ejemplo, imagínese que acá matemáticamente nos hubiera salido que la función tenía un punto crítico en 1
y en menos 1. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos 1 y menos 1, ¿será que nos pondríamos a comparar la función en menos 1? Note que no, porque acá menos 1 se podría eliminar por dominio. Como no por dominio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí es cuando sí afectaría el dominio que nosotros estemos tomando, ahí sí podría afectar ese menos 1. Y si, por decirlo así, uno tiene un punto crítico, por decirlo así, por ejemplo acá, si uno tuviera un punto crítico en 0.001, eso sería, bueno, eso sería un punto crítico en 1 milímetro. Pues ahí como que uno dice, bueno, comparémosla, pero donde este hubiera sido la solución, otra vez, ahí es cuando uno se estresa, como algo debería pensar, como algo extra debería pensar. ¿Sí? Realmente pues, usualmente las cosas cuando uno las tiene bien planteadas, es muy raro que salgan cosas de ese estilo. Entonces pues, realmente uno hace las cosas como sin cuidado, porque el 99.9% de las veces va a ser suficiente. Cuando uno llega y uno ya tiene su respuesta, ahí es cuando uno se gasta un par de segundos diciendo, ¿esa respuesta tiene sentido? Si la respuesta es que sí, uno sigue sin mirar atrás, pero pues de vez en cuando uno puede gastarle un poquito de tiempo, más que en este pedazo, uno le puede gastar más el tiempo a analizar que la solución sea una buena solución. ¿Vale? ¿Pregunta? ¿Sí? Porque hay unos puntos críticos con la primera deriva, no con la función inicial. ¿No con la función qué? Inicial, o sea, Note que esto ya es como el detalle del teorema, ¿no? Como nos devolvemos acá. O sea, ¿por qué se utiliza la derivada y no la función inicial? Pues note porque, digamos acá este teorema que nos decía que si nosotros tenemos una función derivable, pues este teorema nos da las dos posibilidades para encontrar el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad son los extremos, que por eso los consideramos, y la segunda posibilidad son los puntos críticos. Y por ejemplo, acá pues encontrando los puntos críticos, pues aquí para encontrar los puntos críticos digamos, de esta función, pues o sea, toca es derivar. Eso es lo que nos dice el teorema. La cosa es que de pronto si usted de pronto en la cabeza pensó como, acá abajo puede suceder, pues nosotros acá teníamos como los puntos donde la función era 0, ¿sí? Y entonces de pronto usted podría haber pensado como, de pronto uno tiene que encontrar los puntos en los cuales la función es 0. La cosa es que eso no funciona porque pues, que por ejemplo acá, voy a dar un ejemplo gráfico, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos esta función. La idea es, digamos que nosotros hicimos las cuentas y que si nosotros teníamos una base, esta sería el área, ¿sí? Note que acá de pronto nosotros podríamos haber tenido una situación en la cual el área nunca llegara a 0. Note que no habría ningún problema. Decir que el área mínima, por ejemplo, fueran 2 metros, pues el área mínima sería 2 metros. De hecho, acá, ¿qué es lo que nos importaría? Pues el máximo, que el máximo sería por acá, ¿sí? Si usted se pone a encontrar cuándo es que la función es 0, ¿sí? Pues realmente, por ejemplo, acá usted no encontraría ningún punto, ¿sí? Uno quiere encontrar los puntos críticos, los puntos donde la función es 0, porque por ejemplo, imagínese que no hubiera sido de este estilo, sino que hubiera sido de este estilo. Sí, imagínese que usted hizo por decirlo así, que usted hizo su modelo matemático y cuando usted ya tiene su modelo matemático le salió que era esta función la cual le modelaba su problema. Usted quiere encontrar dónde está el máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esta función es derivable y aquí pues sin ningún problema, pues uno podría decir
con la gráfica que aquí estaría el máximo, ¿sí? Pero realmente usted cómo encontraría ese número, ¿sí? O sea, usted puede decir, en la gráfica pues está por acá, pero note que de hecho acá uno está dando como una aproximación, ¿no? La idea es encontrar el punto, ¿no? O sea, el punto donde en serio uno esté maximizándolo. ¿Cómo es que uno lo va a hacer? Pues note que acá, esto de acá es un máximo local, ¿no? Como esto es un máximo local, la clase pasada habíamos visto máximo local implica punto crítico. Y eso es lo único, y note que el máximo local va a ser, en esta función, va a ser el único que cumple pues, el hecho de ser punto crítico, ¿no? Si esto es como una parábola, note que solo va a haber un punto en el cual la derivada sea cero. Como que la función sube, 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 llega al máximo, baja, baja, baja. Pero entonces, otra vez, ¿no? Subir significa derivada mayor que cero, bajar significa derivada menor que cero. ¿Cuál es el punto máximo? El punto crítico. ¿Sí? Entonces, uno lo que necesita encontrar es puntos críticos o extremos. ¿Listo? Y acá yo les menciono, y de hecho pues simplemente se los menciono acá como mencionándolos porque pues realmente uno en los problemas, creo que yo he hecho varios ejercicios de varios libros y nunca he encontrado un problema de este estilo, que es que por ejemplo que uno tenga una función que no sea derivable, algo así. Entonces, por ejemplo, esa función, si nosotros quisiéramos encontrarle el máximo, pues acá, por ejemplo, vamos a tener problemas con el punto crítico porque, pues, esto de acá no es un punto crítico, ¿no? O sea, ahí no existe la derivada. Entonces, ahí uno realmente, ¿qué es lo que haría? Pues uno parte el problema en varios intervalos, donde en cada intervalo la función sea derivable. Entonces uno llega y encuentra el máximo en esta región. Y después se encuentra el máximo en esta región. ¿Sí? Entonces, por separado, en cada una de las regiones uno puede encontrar el máximo utilizando el método normalito. Y pues, ¿cuál va a ser el máximo de todo? Pues el que sea más grande entre los dos. ¿Sí? Uno puede hacer ese tipo de cosas, digamos, cuando uno ya está familiarizado, cuando uno ya está cómodo con cómo es que uno encuentra máximos y mínimos. Pero pues si les digo, de todos los ejercicios, ya este diferencial lo he dictado como dos veces, esta es la tercera. Nunca he visto nadie que me llegue con un ejercicio de estos. ¿Sí? O sea, con cosas que en matemáticas podrían suceder, pero en los casos reales, que pues tan reales como puede ser un libro de cálculo, pues, que no sucede. ¿Sí? Pero pues lo que les digo, sí, estilo en quién sabe ustedes cuánto tiempo ustedes tendrán que solucionar problemas, pues, y en algún momento sale algo de ese estilo, noten que uno puede hacer cosas de este estilo, notan que siempre está la posibilidad. Pero pues lo que vamos a trabajar acá son modelos cuyo, pues, al modelar, la función que obtenemos es una función derivable, y al ser derivable llegamos, acotamos en un intervalo y utilizamos el teorema, que el máximo está o en los extremos o en el intervalo, o en los extremos o en un punto crítico. Quiero hacer rápido porque sí, en 20 minutos eso alcanza relativamente bien. Un ejemplo, porque este ejemplo es sencillo. ¿Sí? Acá yo lo hice paso por paso, se los describí como muy así como, pues, o sea, muy paso por paso, todo lo hicimos con mucha calma, pero bueno, pues creo que ya había más de uno que ya estaba preparado para ello, ¿no? Pero si no, aprovechemos como quedan 20 minuticos. Creo que hay partido, hora y media. No, ya. A menos de que digan que es que está muy bueno y se quieren ir. Nada, entonces quedémonos. Sí, por acá ya me confirmaron que el partido está malo. Entonces sigamos. Entonces acá, el otro ejemplo.
Vamos a hacer esencialmente el mismo problema con dos cambios. Primer cambio, que se imaginarán que es cero importante, y es que vamos a cambiar el conejo por un caballo, ¿sí? Entonces acá, primer cambio, se imaginarán, no importará en absolutamente nada. Entonces primero nos vamos a imaginar un caballo. Segundo, vamos a imaginarnos que la cerca que vamos a hacer ya no es en un jardín, sino que lo vamos a hacer en el borde de un río, ¿sí? Ese cambio suena que sí va a ser importante, ¿sí? Entonces acá, si quieren ahí en las notas ustedes, si les da pereza escribir otra vez todo el problema, simplemente escriban como, ¿qué cambiamos? Ahora hay un caballo, en vez de conejo un caballo, y que en vez de una cerca con 4 lados, pues va a haber un lado que no vamos a utilizar porque en uno de los lados tenemos un río. Entonces acá, por ejemplo, primer cambio, que ya no es que Juan tiene un conejo, sino Juan tiene un caballo, que realmente lo puse así en mayúsculas, pero pues este es el cambio, pero pues eso no va a importar, ¿sí? O sea, fuera un conejo, fuera un conejo, eso es lo de menos. Acá esto es una de las cosas, eso sí les voy anticipando. Esto es una de los tipos de cosas que, por ejemplo, si 100% seguro va en el parcial. Es que, por ejemplo, en optimización, la idea es que uno sepa eliminar información basura, ¿sí? Entonces, porque estilo de ustedes el día de mañana, estilo, no sé, ustedes tienen como una empresa de ingeniería, les va a llegar un cliente y en la reunión, 100% seguro la reunión va a ser de 2 horas, cuando el problema realmente se los podrían haber dicho en 10 minutos, ¿sí? Entonces, 100% seguro, en el parcial va a haber un problema que esté escrito y que tenga una cantidad monumental de basura. Para que ustedes, acá la idea es que ustedes esencialmente puedan coger el parcial y digan qué es lo importante. Entonces, por ejemplo, acá, Juan tiene un caballo. Ya se los estoy diciendo y de una vez les digo, eso no importa, ¿sí? Al cual le quiere hacer un encerramiento ya no va a ser un jardín, sino que va a ser una finca, ¿sí? Entonces acá lo voy a poner normal como caballo. Entonces, ya no es un jardín, es una finca, obviamente tampoco va a importar, ¿sí? Ya el conejo ya no es un conejo que salta, sino que para que corra, que no sea para que corra, sino que salte, no importa, ¿sí? Aquí, bueno, de hecho este sí fue un detalle que arriba escribí mal. No es una cerca cuadrada, sino una cerca rectangular. De hecho lo voy a corregir, tanto aquí como arriba, rectangular. Noten que si hubiera hecho una cerca cuadrada sí hubiera cambiado el ejercicio, ¿no? Pero pues bueno, escribí cuadrada cuando me refería a rectangular. Ese detalle sí es importante. El ejercicio con una cerca cuadrada o con una cerca rectangular realmente no son iguales, ¿sí? Pero pues acá simplemente rectangular con 4 estacas, y aquí ya no van a ser 4 metros de cerca, sino 4 kilómetros, ¿sí? Las dimensiones sí podrían ser importantes, ¿sí? Nosotros usualmente no vamos a lidiar mucho con dimensiones, pero por ejemplo es posible que si ustedes en alguna otra clase los pongan a hacer problemas de optimización, ahí sí tengan más cuidadito con las unidades. Acá yo les voy a dar todo casi que siempre en las mismas unidades, entonces uno se desestresa. El hecho de que sea como 4 kilómetros, 4 metros, es como hay una longitud de 4, que lo más seguro es que no nos importe, pero es porque estamos acá en diferencial y no en otro curso, ¿sí? Entonces acá la pregunta: ¿cómo se debe construir la cerca para que el caballo? Bueno, antes de eso, el detalle que sí les había dicho que iba a añadir.
en 4 estacas y 4 kilómetros de cerca, donde el lado inferior está delimitado como pues, la parte inferior de la cerca, como la parte, si quieren como inferior, no tanto, sino como el lado sur, ¿sí? Está delimitado por un río. Entonces acá, por ejemplo, yo lo podría escribir así tal cual. El hecho de que yo les esté diciendo que está delimitado por un río, pues noten que realmente acá yo no les estoy diciendo que no voy a utilizar cerca en el lado del río, ¿no? Pues podría ser que si quisiéramos ponerle una cerca como para que el caballo no se vaya a cruzar el río o algo así, pero pues lo más seguro es que uno quisiera que sí tuviera acceso al agua. Entonces aquí, por ejemplo, ese es el punto que, por ejemplo, ustedes fueran estilo ingenieros y que les llegara un cliente preguntando esto, pues ahí es cuando uno le hace la pregunta, ¿no? Como, oiga, sí, por el sur hay un río, pero me está diciendo que quiere cerca o igual le ponemos cerca o no. Cosas que uno pregunta, ¿no? Y al final el que manda es el cliente. Entonces acá les digo como río, acá esperaría que ustedes asumieran, por ejemplo, que el hecho de que les esté diciendo que el lado sur es un río, asumen que pues, por ese ahí no se va a poner cerca, ¿sí? No se va a poner cerca. Entonces ahora sí pongo la pregunta: ¿cómo se debe construir la cerca para que el caballo tenga la mayor cantidad de pasto posible para comer dentro de la cerca? Entonces acá, cosas que sí son importantes. De hecho acá es algo que yo les diría, sobre todo mientras están aprendiendo, traten de encontrar cosas que les dice, o sea, los pedazos que son importantes. Entonces, por ejemplo, siempre hay algo que uno busca y es esta palabra, como la mayor. Así como mayor, menor, maximizar. Hay una palabra que a uno le dice, esto es un problema de optimización, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cerca rectangular, noten que aquí 4 estacas, 4 kilómetros, y el lado sur está delimitado por un río, ¿sí? Entonces noten que esas 3 cosas, ¿sí? De hecho, esperen, lo pongo acá como en otro color, como cerca rectangular, 4 kilómetros, lado sur delimitado por un río. Ahí. Entonces, esas 3 cosas, así como, es como en la forma de la cerca, ¿sí? Si uno, ¿sí? Sí, o sea, digamos, todo ese tipo de cambios como que ya no es un conejo, nunca. Todo eso uno igual, o sea, lo que les digo, estilo si llega el cliente a a pedirles algo, pues lo que les digo, lo más seguro es que sean 2 horas donde lo más importante son detalles, ¿sí? Digamos, pues, el día de mañana si ustedes tienen una empresa, pues sí es un poquito importante que el man sea gomelo, ¿no? Pero pues en este momento no nos importa, ¿sí? O sea, todos sabemos por qué es importante que sea gomelo, pero pues en este momento, como para hacer el trabajo ingenieril, eso no es importante, ¿sí? Entonces sí, aquí, importante como cerca rectangular, 4 kilómetros, lado sur delimitado por un río. Eso es lo que nos está diciendo en nuestra cabeza cómo es que lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues maximizar. Que aquí pues maximizar, aquí viene
maximizar ¿qué? ¿Sí? Ay, se desconectó ya. Noten que entonces, pues bueno, nos gastamos como hora y media resolviendo el primer ejercicio y estoy casi que 100% seguro que en 10 minutos resolvemos el segundo. Entonces, ¿cómo es el problema realmente? Entonces, otra vez, por acá tenemos estilo un río, una cerca, y por acá está el caballito. Sí, caballito. Sí, X, no importa. ¿Ah? Sí, perdonarán los dibujos de palo, pero otra vez igual. ¿Qué es lo importante de acá? Pues, de hecho acá acá aprovechando los colores, tenemos un rectángulo, acá, rectángulo donde 3 lados son de cerca, un lado es de arriba. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser nuestras posibilidades? Después noten que, por ejemplo, acá, pues en el ejemplo anterior nosotros teníamos que 1 kilómetro, pues como que 1 kilómetro era como que eso no funcionaba. Acá 1 kilómetro de base, por ejemplo, es razonable. Entonces acá revisemos las posibilidades. Por ejemplo, acá tendríamos, por ejemplo, acá podríamos tener 1, 1, 2. Noten que acá, por ejemplo, no voy a poner la base aquí abajo porque pues a esa no le ponemos cerca. Esta es una buena posibilidad. ¿Qué otra, por ejemplo, posibilidad podríamos tener? Por ejemplo, acá podríamos tener 0.5, ¿sí? 0.5 y 3. ¿Cómo es que sería nuestra solución general? Pues aquí sería altura, si quieren base, altura, y aquí no estoy contando el lado de abajo, ¿sí? Aquí entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Es dar la función a maximizar, ¿sí? Entonces, otra vez acá, maximizar área. Entonces acá tendríamos A, que sería el área en función de B y H. Entonces acá B. Entonces área en función de B y H sería base por altura, ¿sí? Con restricción, noten que aquí la restricción se vuelve que 2H más B es igual a 4. Listo. Esto de aquí de que 2H más B sea igual a 4, noten que nos sirve para decir que B es igual a 4 menos 2H. Por lo tanto, vamos a maximizar la función A, acá la vamos a dar solo en términos de H, que sería igual a B, que habíamos dicho que es 4 menos 2H, por H, que entonces acá sabemos que vamos a derivar, esto es 4H menos 2H al cuadrado, ¿sí? Con H, y aquí es donde vamos a analizar. La altura, ¿cuánto debería ser lo mínimo que debería ser la altura? Pues, lo mínimo vamos a permitir que sea 0. ¿Ah? Y la altura va a poder crecer y crecer ¿hasta qué punto? Pues aquí hasta el punto en el que la base se vuelva 0. Pero pues la base es 4 menos 2H, ¿sí? Que entonces sería 2, pero H igual a 2. Entonces viene con H desde 0 hasta 2. Sí. Noten que por ejemplo acá, porque esto si hubiera cambiado con B, si lo hubiéramos querido haber hecho como A
de B, acá esto simplemente es como, es un spoiler, como para que noten que también se podría haber hecho así, hubiera sido B por, pues si de aquí hubiéramos despejado a H en vez de a B, hubiéramos obtenido que H sería 4 menos B, menos 4 menos B dividido 2. Con B, noten que la base hubiera sido desde 0 hasta 4, ¿sí? Porque aquí 4 es cuando H es igual a 0. ¿Sí? Esa hubiera sido otra posibilidad que ustedes podrían haber hecho, ¿sí? Aquí, entonces, ¿qué es lo que miramos? Puntos críticos, que entonces es derivar, que es cuando 4, bueno, la derivada de 4h menos 2h al cuadrado, esto es 4 menos 4h, entonces esto es igual a 0 precisamente cuando h es igual a 1, y por lo tanto, pues miramos puntos críticos, puntos extremos, ¿sí? Y pues los puntos extremos es h igual a 0, h igual a 2, entonces comparamos, acá tendríamos h, acá tendríamos el área que pues aquí la vamos a utilizar como 4 menos 2h por h. Entonces, si tenemos 0 o 2, que son nuestros puntos extremos, pero si tenemos esos, ya calculamos el área y miremos también con nuestro punto crítico, 1. Entonces, con nuestro punto crítico, 1, pero primero con los dos puntos extremos, las áreas van a dar 0. ¿Sí? Noten que sería en el primero h0, entonces es 2 por 0, y en el segundo sería 0 por 2. ¿Sí? Entonces, ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos casos, mentira, en el primer caso sería 4 por 0, no 2 por 0, igual sigue dando 0, ¿no? Entonces en esos dos primeros da 0 y en el otro da, entonces 4 menos 2, que sería 2 por 1, daría 2. Noten que entonces, como estamos maximizando, 2 es nuestra solución, ¿sí? Y por lo tanto, la solución es la cerca que tiene 1 kilómetro de altura, 2 kilómetros de base y 1 kilómetro de altura. Y esa sería nuestra solución. Sí. En la parte donde sacaste 4, o sea, para la fórmula. Para este, para No, arriba. arriba. Ahí, sí, donde sacaste 4. Entonces noten que acá, esto de acá, de hecho esto lo hice relativamente rápido, esto de acá es el perímetro, ¿no? Metro, y aquí entre comillas, de cerca usada. Entonces nota que en tu solución general tú tienes dos lados que son h, un lado que es b. Entonces 2 más b es como, más bien en vez de poner el perímetro, es la cantidad de cerca usada. Y pues cuánta cerca habíamos dicho que teníamos, pues 4 kilómetros. Entonces pues sale ese 4, no aísla el b, sale. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no es más, nos vemos el martes. Recuerde que era lo que quedamos, que el parcial era el primero, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Bueno, yo les envío el preparcial para que tengan exactamente ahí. Si no les envío el preparcial para el sábado, recuérdenme. ¿Listo? Pero entonces sí recuerden que el parcial sería de este martes en 8.